En este video vamos a aprender a realizar la prueba estadística de análisis de varianza, ANOVA, utilizando para ello el programa de Excel. Observemos que en este archivo de Excel tenemos una base de datos y tenemos tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Observemos que tenemos 25 elementos o sujetos en cada uno de estos tres grupos. Además tenemos varias variables como la edad, peso en kilogramos, talla en metros y el índice de masa corporal. Son las mismas variables para los tres grupos y son variables que son cuantitativas. Recordemos que esta prueba estadística se utiliza solamente en variables que son cuantitativas. Vamos a utilizar para este ejercicio un nivel de confianza de 95%. Y tenemos aquí una pregunta. ¿Será que existe diferencia estadísticamente significativa en el promedio de edad entre los tres grupos? Vamos a aprender a calcular el valor de la prueba F, el p-valor correspondiente a esa prueba, para poder contestar esa pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable a la cual tenemos que analizar. En la pregunta nos están pidiendo el promedio de edad. Por lo tanto, la variable que debemos de utilizar es la variable edad y la vamos a ir a comparar para ver si el promedio de edad se comporta o es similar o distinto en comparación en cada uno de los grupos. Recordemos de que cuando tenemos más de dos grupos es recomendable o es necesario utilizar la prueba estadística de ANOVA y no la prueba estadística de TestStudent, porque así lo que vamos a estar realizando es de que no aumente, no se infle el error tipo 1, porque vamos a comparar todos los grupos de un solo y no por parejas. Si lo hiciéramos por parejas utilizando la prueba de TestStudent, vamos a inflar, vamos a aumentar este error tipo 1 y eso es lo que no deseamos. Por lo tanto, debemos de utilizar la prueba estadística de ANOVA. Lo primero que vamos a hacer es copiar todos los elementos de la variable que vamos a analizar hacia una hoja nueva. Vamos a copiar entonces en esta nueva hoja donde tenemos ya la misma pregunta que vamos a tratar de contestar. Vamos a copiar entonces todos los elementos del grupo A, todos los elementos del grupo B y todos los elementos del grupo C. Observen que solamente voy a copiar los valores, no voy a copiar el encabezado, solamente los valores correspondientes a esa variable que nos interesa. Todos los valores, en este caso de la variable edad, ahorita del grupo A. Copiemos entonces, voy a copiar solamente los valores y los voy a pegar en esta nueva hoja. Voy a hacer el mismo procedimiento para los otros grupos. Voy a copiar solamente los valores del grupo B. Los voy a copiar y los voy a pegar en esta nueva hoja y los voy a colocar a la par de los que había copiado anteriormente del grupo A. Y hay que hacer el mismo procedimiento para el grupo C. Hay que copiar solamente los valores. Se copia y se pega a la par de los otros que habíamos copiado anteriormente. Observemos de que nos tiene que dar exactamente la misma cantidad de elementos de los tres grupos, que son los datos que acabamos de copiar. Tenemos aquí esta pregunta y a partir de esa pregunta podemos redactar nuestras dos hipótesis, la nula y la alterna. La nula para la prueba estadística de ANOVA, recordemos de que nos menciona que todas las medias son iguales. Por lo tanto, sería el promedio de edad en los tres grupos es igual con 95% de confiabilidad. La hipótesis alterna no puede ser que el promedio de edad o todas las medias son distintas. No podemos mencionar eso.
Lo que sí podemos mencionar es de que en al menos un grupo el promedio de edad es distinto, con 95% de confiabilidad. Esa sería la manera de redactar una hipótesis alterna de la prueba estadística de ANOVA. En al menos un grupo el promedio de edad es distinto, con 95% de confiabilidad. En al menos un grupo la media es distinta. Esa es la manera correcta de redactar una hipótesis alterna utilizando la prueba estadística de análisis de varianza. Después de tener todos los datos, todos los valores de la variable que nos interesa, de todos los grupos, unos a la par de los otros, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña Datos y vamos a hacer uso de la herramienta de Excel que se llama Análisis de Datos. Vamos a dar clic en Análisis de Datos, nos va a abrir una ventanilla y en esa ventanilla tenemos que seleccionar la opción que dice Análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de un factor. La seleccionamos y damos clic en Aceptar. Nos va a pedir que ingresemos un rango de entrada. Para ingresar ese rango de entrada damos clic en este icono y vamos a seleccionar todos los valores que acabamos de copiar, que son los valores de la variable que nos interesa de cada uno de los grupos. Seleccionamos estos valores y damos clic en este icono para regresar a la ventanilla. Estamos utilizando un nivel de confianza de 95%, por lo tanto un nivel de significancia de 5%. Y no vamos a cambiar aquí porque alfa sería entonces de 0.05. Le vamos a pedir que los resultados nos los muestre en una hoja nueva. Por lo tanto ya no vamos a tocar nada de esa ventanilla y vamos a dar clic en Aceptar. Al dar clic en nos va a crear una nueva hoja con todos los resultados. De todos estos resultados que nos muestra el programa de Excel, debemos de fijarnos al principio en estos dos. Este es el valor de la prueba F, que es de ANOVA, y este es el valor de P, el P-valor correspondiente a esta prueba estadística. El valor de la prueba F es de 4.41, si lo aproximamos. Y el P-valor correspondiente es de 0.016. Vamos a colocar aquí estos valores. 4.41 para la prueba F y 0.016 el P-valor correspondiente a esa prueba estadística. 4.41, 0.016, 4.41 y 0.016. Como el nivel de significancia es de 0.05 y el valor de P es menor a ese valor, vamos a rechazar la hipótesis nula y nos vamos a quedar con la hipótesis alterna, la cual nos dice que en al menos un grupo el promedio de edad es distinto con 95% de confiabilidad. Si para este momento hubiéramos aceptado la hipótesis nula, el procedimiento quedaría hasta aquí, debido a que el promedio de edad en los tres grupos es igual, ya no habría nada que ir a hacer. Como aceptamos la hipótesis alterna, y esta nos menciona que en al menos un grupo el promedio de edad es distinto, debemos ir a identificar qué grupo o qué grupos son los que están haciendo diferencia. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Para hacer eso, vamos a hacer uso de la prueba de Tukey. Vamos a utilizar la prueba de Tukey para ver qué grupo o qué grupos son los que están haciendo esta diferencia. Regresemos a nuestra hoja donde tenemos los resultados y vamos a marcar estas dos casillas que nos van a servir. Es la suma de cuadrados y los grados de libertad dentro de los grupos. Esas dos casillas debemos de seleccionarlas y marcarlas. Para hacer eso debemos de utilizar
la diferencia honestamente significativa. La diferencia honestamente significativa, sus siglas en inglés es HSD. Debemos de calcular este valor. Para calcular este valor necesitamos hacer uso del multiplicador. Multiplicador que va a ser el valor de Q alfa de la prueba de Tukey. Necesitamos también el cuadrado del error medio. Cuadrado del error medio, que en sus siglas en inglés lo vamos a encontrar como MSE. Y necesitamos también el tamaño de cada uno de los grupos, el tamaño de muestra de cada uno de los grupos. Necesitamos encontrar entonces la diferencia honestamente significativa, y para hallar esta necesitamos encontrar esos tres valores. Para hallar el multiplicador, que es el valor de Q alfa, vamos a hacer uso de la tabla de los valores críticos para la prueba de Tukey. Aquí tengo abierta ya esta tabla, la cual nos da los valores de Q alfa, que son los valores críticos para la prueba de Tukey. ¿Cómo utilizamos esta tabla? Vamos a regresar aquí. Vamos a hacer uso de los grados de libertad que habíamos marcado, que es dentro de los grupos. Son 72 grados de libertad. Recordemos ese valor. En esa tabla tenemos columnas y tenemos filas. En las columnas lo que se refiere es el número de grupos que estamos analizando. Y en las filas son los grados de libertad. Los grados de libertad que habíamos marcado, que es dentro de los grupos. Es 72. Estamos analizando, recordemos, tres grupos. Estamos analizando tres grupos. Por lo tanto debemos de fijarnos en esta columna y tenemos que ir a hallar 72 grados de libertad. Vamos a bajar en esta tabla para encontrar esta columna, que son tres grupos los que estamos analizando, y 72 grados de libertad. Observemos de que en esta tabla los grados de libertad se saltan del 30 al 40, del 40 al 60 y del 60 al 120 y del 120 al infinito. Debemos encontrar 72 grados de libertad. Vamos a utilizar el siguiente criterio. Si no se encuentra el valor dentro de la tabla, vamos a utilizar el siguiente. 72 grados de libertad se encuentra entre 60 y 120. Por lo tanto, vamos a utilizar el de 120. No importa que se haya pasado por un valor. Si fueran 41 grados de libertad, vamos a utilizar el del 60. No importa que se haya pasado por uno, sino que vamos a utilizar el siguiente más próximo. Como son 72 grados de libertad, vamos a utilizar el valor de 120. Recordemos que esta es la columna, que es el número 3, correspondiente al número de grupos, que son 3 grupos los que estamos analizando. Tenemos aquí entonces esta casilla al cruzar la fila y la columna. Observemos de que aquí nos muestra los valores, 3.36 y 4.10. ¿Cuál de esos dos vamos a utilizar? Observemos que en esa parte de la tabla nos da un valor de 0.05 y un valor de 0.01. Esto corresponde al nivel de significancia. 5%, 1%. Este valor sería si estamos trabajando con 95% de confiabilidad y este con 99%. Como en ese ejercicio estamos trabajando con 95% de confiabilidad, debemos de utilizar el valor de 0.05, que es el de significancia. Por lo tanto, debemos de utilizar el valor de Q alfa, que es el multiplicador de 3.36. Ya encontramos
el valor del multiplicador, que es el de Q alfa, que nos da 3.36. El cuadrado del error medio lo vamos a hallar dividiendo la suma de cuadrados y los grados de libertad dentro de los grupos. Vamos a escribir el signo igual. Va a ser la división de la suma de cuadrados. La vamos a seleccionar dividido los grados de libertad. Entonces nos va a quedar suma de cuadrados dividido los grados de libertad. Presionamos Enter. Calculamos así el cuadrado del error medio. Ahora debemos de colocar el valor de n. El valor de n va a ser el número de elementos que tenemos en cada uno de los grupos. Observemos de que tenemos 25 elementos en cada uno de los grupos. Por lo tanto, la n va a ser de 25. Observemos de que no estoy colocando aquí 75. No va a ser la suma de todos los elementos de todos los grupos, sino que va a ser el número de elementos, el número de muestra que tenemos en cada uno de los grupos. Por lo tanto, es 25. Al tener estos tres valores, ya podemos hallar la diferencia honestamente significativa. Para hallarlo, debemos de aplicar la siguiente fórmula. Escribimos el signo igual. Va a ser el multiplicador, que es el valor de Q alfa, multiplicado por la raíz. Escribimos raíz, abrimos paréntesis, la raíz cuadrada del valor del MSE que hallamos, el que es el cuadrado del error medio dividido la n, que ya ahí vimos que era de 25, la vamos a seleccionar y cerramos paréntesis. La fórmula sería entonces el multiplicador, que es el valor de Q alfa, por la raíz cuadrada del MS, que es el cuadrado del error medio, dividido la n, que es el tamaño de muestra en cada uno de los grupos. Al colocar esa fórmula vamos a presionar Enter. Hallamos entonces que la diferencia honestamente significativa es de 9.80. Este valor lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en esta parte de aquí abajo. Lo voy a pegar como valores. Hallamos entonces que la diferencia honestamente significativa es de 9.80. Lo que hay que hacer a continuación es calcular la media aritmética de cada uno de los grupos. Recordemos que la función es igual promedio. Escribimos igual promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los valores, presionamos Enter. Aquí calculamos la media aritmética correspondiente al grupo A, al grupo B y al grupo C. Vamos a copiar la fórmula horizontalmente. Tenemos aquí los valores de la media aritmética de cada uno de los grupos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a realizar una tabla donde vamos a ver la diferencia que hay entre cada uno de los grupos por pareja. Para hacer esto vamos a colocar el nombre de los tres grupos que tenemos tanto en las filas como en las columnas. Y vamos a crear una tabla con el nombre de los grupos tanto en las filas como en las columnas. Vamos a marcar estas casillas y les vamos a cambiar de color. No va a existir una diferencia entre el grupo A y el grupo A porque nos va a dar 0. No vamos a ver una diferencia entre el grupo B y el grupo B porque no existe. Y no vamos a ver una diferencia entre el grupo C y el grupo C. Por lo tanto, marcamos esas casillas y vamos a ir a hallar estas tres casillas que tenemos. Podemos hallar tanto esas tres de arriba como las tres de abajo, o incluso podríamos hallar las 6, pero sería un trabajo extra porque los valores que obtengamos aquí arriba van a ser exactamente los mismos que hallamos aquí abajo. Para ese ejercicio vamos a calcular únicamente estos tres valores. Lo que vamos a hacer es restar el promedio de la media aritmética entre estos grupos. Para esta casilla sería la resta del promedio entre el grupo A y el grupo B.
Escribimos entonces el signo igual. Sería el promedio del grupo A, que es este, menos el promedio, la media aritmética del grupo B, que es esta casilla. Presionamos Enter. Para hallar este valor, esta casilla, vamos a escribir el signo igual. Esta sería la diferencia entre la media del grupo A y la media del grupo C. La media del grupo A menos la media del grupo C. Y para hallar el valor de esta última casilla sería igual la media del grupo B menos la media del grupo C. La media del grupo B menos la media del grupo C. Calculamos entonces estos tres valores. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Debemos de identificar de esos tres valores que tenemos cuáles sobrepasan al valor que ya calculamos de la diferencia honestamente significativa. ¿Cuáles son mayores a 9.80? Olvidémonos de los signos. Aquí nos interesan solamente los valores. ¿Cuáles de esos tres valores sobrepasan este 9.80? Vemos que este 11.04 es mayor a 9.80 y 10.2 es mayor a 9.80. 0.92 es menor, por lo tanto no lo vamos a marcar. ¿Qué acabamos de hacer? Las casillas que acabamos de marcar, que son las casillas con los valores mayores a este 9.80, es donde realmente existe una diferencia. ¿Cómo interpretamos esta tabla? Con esa tabla encontramos de que sí hay diferencia entre el grupo A y el grupo B. No hay diferencia entre el grupo A y el grupo C, tal y como nos da el resultado en esta casilla. Y aquí, ya que la marcamos, nos dice que sí hay diferencia entre el grupo B y el grupo C. Recordemos que en la hipótesis alterna nos menciona que en al menos un grupo el promedio de edad es distinto, con 95% de confiabilidad. Realizando la prueba de Tukey y realizando esa tabla, ya identificamos qué grupos son los que están haciendo la diferencia. Y estos son: el promedio de edad entre el grupo A y el grupo B es distinto, y el promedio del grupo B y el grupo C es distinto. Esas parejas son las que están haciendo la diferencia. Y es así como se realiza la prueba estadística de ANOVA y la prueba estadística de Tukey. Nos hacía falta contestar esta pregunta. La respuesta para responderla sería sí. Si existe diferencia estadísticamente significativa en el promedio de edad en los tres grupos, y los que varían son entre el grupo A y el grupo B, y entre el grupo B y el grupo C. Damos por concluido entonces el video de la prueba estadística de ANOVA, y también vimos cómo realizar la prueba estadística de Tukey.